Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al fentanilo. El fentanilo, que es uno de los grandes bluff opioides impulsados por la Big Pharma. El fentanilo, que hombre, tenía bastante sentido cuando se empezó a utilizar a finales de los 60 del siglo pasado como anestesia, pero que de pronto a alguien se le ocurrió que podía ser maravilloso para poner opioides en el organismo de millones de personas, y además era más caro que la morfina, o sea que absolutamente ideal. Cuanto más caro sea un producto farmacéutico, mejor para la Big Pharma. Por supuesto, como al final hay médicos que se dejan sobornar con viajes, con cantidades, con pertenencias a comités, como muchas veces esos médicos además forman parte de organismos oficiales que son los que recomiendan las medicinas que hay que comprar, pues es algo verdaderamente extraordinario. Lo que acaba sucediendo al fin y a la postre es que se forman campañas de opinión que hacen que se multiplique el consumo de un producto que a lo mejor encima no sirve para nada y tiene pésimas consecuencias secundarias. El caso del fentanilo es claro. Y fíjense que, claro, la gente ve esas imágenes de gente totalmente drogada por el fentanilo que circula por las calles de algunos suburbios de Estados Unidos. Eso es una parte del problema. Hay más de 100.000 personas al año que mueren en Estados Unidos a consecuencia del fentanilo. Pero es que España es el tercer país del mundo en consumo de fentanilo. Es que España en 2 décadas ha multiplicado por mil, se dice pronto, el consumo de fentanilo. Pero bueno, ¿qué ha pasado en 2 décadas en España para que la gente tenga que multiplicar por 1000 el consumo de fentanilo? Aparte de la incuria, la ignorancia, la incompetencia o la corrupción de políticos y médicos. ¿Qué ha pasado que justifique eso? Y encima, para terminarlo de arreglar, y en esto los facultativos son insistentes, los artículos médicos son irrefutables, el fentanilo para el dolor crónico, que es para lo que se suele recomendar, recetar, no sirve de nada. Sirve para lo que es en un momento determinado un dolor muy agudo, muy intenso, puede tener una efectividad. Pero no para el dolor crónico. Para el dolor crónico no sirve de nada y además crea adicción y puede llevar a la persona por el camino de la desgracia. Para terminarlo de arreglar, como pasa siempre con los opioides, ¿quiénes son las principales víctimas de los opioides? Las mujeres. ¿Por qué las mujeres andan detrás de los opioides el doble que los hombres? Pues es algo que no sabemos. Podríamos realmente hacernos una idea de a qué se debe. Pero la verdad es que el doble de mujeres son adictas a los opioides que los hombres. El movimiento feminista ni palabra de esto. Suponemos que lo atribuirá al patriarcado heteropatriarcal o cualquiera de estas pavadas que se les ha ocurrido en las últimas décadas y a lo mal que las trata la sociedad, etcétera, etcétera. No. Aquí hay problemas y desarreglos que no tienen nada que ver con el patriarcado heteropatriarcal, porque no nos dirán ustedes que el patriarcado heteropatriarcal es 1000 veces peor ahora que hace 20 años. Es disparatado. Pero en cualquiera de los casos, las feministas calladas como ramonetas y además sin mucho interés en saber qué sucede, no sea que empiecen a tirar del hilo y tengan parte de responsabilidad en este inmenso desaguisado. Luego, por supuesto, con una Big Pharma que se gasta miles de millones de dólares al año en campañas electorales y en hacer lobby cerca de las instancias de poder en Estados Unidos, pues con decir que la culpa del fentanilo la tienen los chinos, que hay que echarle valor, pues efectivamente ya está todo solucionado. No, la tiene la Big Pharma. La tienen los médicos que se prestan a recetar aquello por lo que les paga la Big Pharma.
La tienen los organismos oficiales que no pocas veces están penetrados por este tipo de médicos. La tienen los políticos que han recibido dinero para sus campañas o que tienen una situación que les pone al lado de la Big Pharma. Y la tienen las furcias mediáticas que no van a decir ni una palabra, pero es que ni una palabra, porque para eso está la publicidad. Esta es la tristísima realidad y estamos hablando de una situación gravísima en Estados Unidos, pero no está limitada a Estados Unidos. Alemania es el segundo país consumidor de fentanilo del mundo y España el tercero. Se dice pronto, porque además España hace un par de años era el quinto. Es decir, la cosa va progresando de una manera verdaderamente tremenda. E insistimos, las mujeres son el doble de víctimas que los hombres. Pues de eso hablábamos en nuestro editorial de hoy y entramos ya en nuestro boletín de noticias y concretamente en el segmento de España con el que empezamos todos los días el boletín y con una noticia verdaderamente maravillosa. Ustedes saben que hay una ley de amnistía para los golpistas catalanes, que esa ley de amnistía pues es una ley de amnistía nada constitucional, no hay que ser tampoco un genio en derecho constitucional para darse cuenta de ello, pero esto llega al Tribunal Constitucional y una vez que llega al Tribunal Constitucional se hace lo que dice Pedro, porque para eso tiene la mayoría que tiene en el Tribunal Constitucional. Es verdad que ha habido magistrados a los que se quería recusar, como era el caso del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, pero con una mayoría total, pues al final a favor de la recusación ha votado solo uno de los magistrados frente a 7 y encima los 4 que supuestamente iban a ser recusados pues han hablado, han participado en el debate y Conde Pumpido se queda y como él se quedan otros. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, que la ley de amnistía que ha impulsado el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez con la ayuda de lo más indeseable de la clase política, pues va a salir adelante. Va a salir adelante y se va a amnistiar, a pesar de que la amnistía no es un instrumento legal en este caso, ni mucho menos, ni cosa que se le parezca, pues en última instancia aquí van a quedar libres de polvo y paja los golpistas catalanes hasta la próxima. Este es el control de las instituciones que tiene Pedro Sánchez y a mí me parece bastante claro que cada vez vamos más hacia un sistema venezolano en España y bueno, luego cada cual que se atenga a las consecuencias. Examinamos estas y otras cuestiones que por supuesto les afectan con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Pleno del Tribunal Constitucional decidía ayer inadmitir la recusación del presidente Cándido Conde Pumpido del debate sobre la ley de amnistía que había sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Solamente un magistrado ha votado a favor de la recusación. Los otros 7 han votado en contra de apartar de la deliberación al presidente del Tribunal Constitucional. Además de Conde Pumpido, los otros magistrados que han sido recusados son Juan Carlos Campo, Laura Díez y José María Macías. Evidentemente, ninguno de ellos ha participado ni en el debate ni en la votación del Pleno del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que el magistrado y exministro Juan Carlos Campo ya estaba fuera de la votación, ya que solicitó al Constitucional apartarse de todas las causas vinculadas a la amnistía, más de una veintena, y también de la votación sobre la ley de amnistía, porque decía que se trataba, la amnistía, de una figura jurídica claramente inconstitucional. Bueno, y el Congreso de los Diputados ha aprobado hace unas horas una nueva reforma legal que va a colocar fuera de la ley a aquellas asociaciones que realicen apología del franquismo, elogien a sus dirigentes o ensalcen el golpe de Estado o la dictadura que le siguió. Esto es un delito de opinión y es una vergüenza y es de lo más antidemocrático que existe.
Da lo mismo que uno simpatice o no simpatice con el franquismo. Quien ahora se dirige a ustedes jamás ha tenido la menor simpatía hacia el franquismo. Se libró de ir a prisión en la época del franquismo, pues simplemente porque Franco se murió el 20 de noviembre del 75. Si se hubiera muerto en enero del 76, quien ahora se dirige a ustedes hubiera ido a la prisión en la época de Franco. Es posible que no hubiera estado mucho tiempo, pero hubiera ido a prisión, y desde luego simpatía por el régimen ninguna. Pero que se vaya a convertir en ilegal elogiar a dirigentes del franquismo, cuando es verdad que hubo gente muy notable dentro del franquismo, desde muchos puntos de vista, pues a los que se deben pantanos y los planes de desarrollo y las universidades laborales y la seguridad social y muchas otras cosas, es verdaderamente una villanía. Y que en un momento determinado la gente no pueda hablar bien de la dictadura, que tuvo sus logros, porque eso no se puede negar. Creó por primera vez en la historia de España una clase media que era la mayoría de la población española, pues es otra villanía. Y esto lo dice alguien que no ha sido franquista en su vida, que estuvo en la oposición modesta porque era un adolescente al régimen de Franco y que se salvó porque Franco se murió de acabar en una prisión militar. De manera que, claro, ir con esto hacia adelante, que signifique, por ejemplo, ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, cuando existe una Fundación Largo Caballero, por ejemplo, que es algo verdaderamente comprensible, por mucho que Largo Caballero fuera detestable y tuviera mucho que ver en el estallido de la Guerra Civil y fuera un personaje esencial en el golpe de octubre del 34 al que ayer le dedicamos a la editorial, pues esto es una villanía. Y que además, encima, el Partido Popular lo apoye, pues es algo verdaderamente para ponerse a llorar. Es decir, esta es una historia que es absolutamente intolerable, que si pretendiera ser medianamente ecuánime, haría lo mismo con el golpe de octubre del 34, y que es que parece que se aprueba en los días del 90 aniversario del golpe de octubre del 34, como diciendo, esta vez sí hemos ganado, aunque hace 90 años fue imposible, y fue imposible además porque las fuerzas del orden que defendían al gobierno legítimo de la República las mandaba el general Franco. En fin, esto es algo verdaderamente de bochorno, y que además el Partido Popular se sume a ello, pues indica hasta qué punto el Partido Popular, por lo menos de Rajoy para acá, ha ido en un declive moral, en una entrega a la agenda globalista y en un compadreo que sucede un poco como al final de esa novela extraordinaria de George Orwell que se titula La granja de los animales. Y es que de pronto los animales miran a los hombres que les oprimían antes y a los animales que los oprimen ahora, miran a uno, miran a otro y no ven diferencia. Y la verdad es que la diferencia ahora mismo, y quien lo dice con profundo dolor, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, es prácticamente inexistente. El Congreso de los Diputados aprobaba ayer tomar en consideración la reforma legal mediante la cual se podrá prohibir la existencia de asociaciones que, según el Gobierno, realicen apología del franquismo. La reforma se limita a situar como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado en 1936 o la dictadura posterior. El procedimiento para ilegalizar una asociación lo iniciaría la Fiscalía y la decisión final la tomaría un juez. Esta reforma de la ley podría llegar a que se ilegalizara, por ejemplo, la Fundación Nacional Francisco Franco, que suponemos intentará evitarlo. Una proposición de ley que es consecuencia de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022, que daba el plazo de un año, finalmente han sido 2, para enmendar la Ley de Asociaciones. Pero, como ven, enmendar realmente quería decir declarar ilegales las entidades que, según el Gobierno, exalten el franquismo.
El único partido que votó en contra de esta reforma legal en el Congreso fue Vox. El resto de partidos, el socialista, Sumar y sus socios comunistas e independentistas, votaron a favor de ilegalizar a las organizaciones o asociaciones que consideran franquistas. El Partido Popular se puso del lado de la izquierda y también votó a favor de la iniciativa. Eso sí, lo hizo simulando una pataleta. Antes de la votación, los representantes del Partido Popular atacaron al gobierno y anunciaron que van a presentar enmiendas para ampliar la prohibición a las entidades que ensalcen otros regímenes autoritarios. Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y más concretamente a Venezuela, donde la Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo para pedir a Maduro que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España. Ya saben ustedes que en España se ha reconocido como presidente electo a Edmundo González y, por supuesto, esto en Venezuela se lo han tomado muy mal. Suponemos que además algunos se estará preguntando que de qué sirve todas las prebendas que le han dado en un momento determinado al Partido Socialista y que le han dado a Zapatero si al final pues salen con esta historia de Edmundo González y no sabemos en qué quedará esto. La verdad es que a España romper relaciones diplomáticas con Venezuela no le afecta especialmente. Algunos dirigentes socialistas sí, pero a España en términos generales no. Y a Venezuela posiblemente le perjudica más que otra cosa. Pero en fin, hay un tipo de demagogia muy típicamente hispanoamericana, que es la de arremeter contra España cuando hay que calentar a la gente porque la gente no está contenta. Esto demuestra que todo eso de la iberosfera es una absoluta pavada, es decir, es algo que se quieren creer algunos españoles que quieren cerrar los ojos a la realidad. Pero la verdad es que sí existe en muchos países de Hispanoamérica una proclividad, en unos países más que en otros, a ver a España como un imperio opresor al que ya la sola idea de atacarlo en un momento dado pues es muy estimulante. Al mismo tiempo te pueden hablar de la madre patria, ¿eh? No vayan ustedes a creer que eso es incompatible, pero de pronto hablas del dominio español y ahí pulsas una cuerda que funciona. Le guste o no le guste a los partidarios de la leyenda dorada de la conquista de América y echen la culpa como siempre, a los ingleses, a los americanos, a los anglosajones. No, eso es algo que existe ahí, no lo han inyectado los ingleses, ni los estadounidenses, ni los anglosajones, ni nada. Y hay razones históricas para ello. Lo que es ridículo es que de pronto, cada vez que hay un problema, alguien se levante contra España como si fuera la época del Imperio Español y de San Martín y de Bolívar. Eso es lo que es absolutamente ridículo. Y todavía en el caso de Maduro es obvio que es un mestizo que debe llevar algo de sangre española por ahí, pero bueno, correspondería a la población habitual con sangre india, seguramente con sangre negra de buena parte de Hispanoamérica. Pero claro, cuando esto te lo hace un señor como López Obrador, que viene de muy cerquita, de muy pocas generaciones de españoles. Y no digamos ya como la señora Sheinbaum, que es judía por los dos lados de su familia y de pronto se convierte en defensora del indigenismo contra el Imperio Español. Vamos, esto es algo ya ridículo, escandaloso, que a mí personalmente me provoca la carcajada, pero también comprendo a la gente que lo que le provoca es indignación. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un acuerdo para pedir a Nicolás Maduro que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España. El motivo que argumentan en el texto es el siguiente: por la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, decía también: la paciencia tiene un límite y el límite es aquel en el que excederse de esos límites implica afectar nuestra soberanía y nuestra independencia. Y es que el Congreso español aprobaba hace unos días una proposición no de ley
del Partido Popular, en la que se instaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reconocer al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela. Por ello, el texto presentado en la Asamblea Nacional de Venezuela decía cosas como estas también. Durante los últimos años, la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes han promovido golpes de Estado fallidos en el país, así como la explosión de violencia para generar desestabilización política y social. Esto, pues todo en referencia por defender a la oposición venezolana. Pero de lo que parecen olvidarse los parlamentarios chavistas es que fue el mediador de Maduro con la oposición, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayudó al opositor venezolano Edmundo González a salir del país y refugiarse en España, que es donde se encuentra ahora. Y parecen olvidarse también que fue el ministro socialista de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien dijo que iba a tramitar y conceder el asilo político en España al opositor venezolano, que afirma que es el legítimo ganador de las elecciones de Venezuela. Bueno, y ya saben ustedes, porque nos vamos a Argentina, que anda por la India la ministra de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino. Y como anda por la India, pues lógicamente en la India le han dado un toque a ver si finalmente Argentina se integra en los BRICS, como había pretendido el presidente anterior, o qué va a hacer. Claro, la entrada de Argentina en los BRICS en términos objetivos tendría mucho interés, en términos objetivos económicos para Argentina. Pero Milei es un personaje que está muy alineado en estos momentos con los Estados Unidos, con Israel y con la NATO o la OTAN. Hay cosas que ya se va dando cuenta de que no pueden ser. Por ejemplo, ha descubierto gratamente a los chinos. Bueno, pues el día menos pensado va a acabar descubriendo gratamente a los indios y a los rusos, porque esta es la situación que hay. Pero de momento, Argentina se mantiene fuera de los BRICS y dice que lo que hay que potenciar es Mercosur. La idea de potenciar Mercosur no es mala ni mucho menos. Esa es la realidad y podría ser un foco que efectivamente, si se administrara bien, tendría mucho interés económico. Lo que pasa es que Milei parece ser que no ve o no quiere ver que no van a dejar que Mercosur se potencie, salvo que lo puedan absorber desde arriba los mandamases de la agenda globalista. Y esa es la realidad. Y en ese sentido, evidentemente, los BRICS, claro que serían interesantes para Argentina, aunque se pueda entender a la perfección que Milei no se atreva a dar ese paso, la que le puede caer encima, y más cuando ya ha sacado el oro de Argentina y se lo ha llevado a otros países. Durante su viaje por la India, la ministra de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, ha vuelto a confirmar que Argentina no ingresará en los BRICS. El presidente Javier Milei, decía, está más interesado en potenciar el Mercosur. El grupo de los BRICS está integrado por Rusia, Brasil, la India, China y Sudáfrica, un foro político y económico que se constituyó como una alternativa al G7. Hay que recordar que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, solicitó en septiembre del año 2022 ingresar en los BRICS. Finalmente, el grupo aceptó la incorporación de Argentina y lo hizo en la cumbre de Johannesburgo, en Sudáfrica, en agosto del año 2023. Junto con la adhesión de Argentina, también se aceptó como miembros a partir del 1 de enero del presente año a otros países como son Egipto, Arabia Saudí, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. El 29 de diciembre del año 2023, ya el nuevo gobierno argentino, liderado por Javier Milei, formalizó su renuncia a que Argentina formase parte del grupo de los BRICS y dirigió cartas personales a cada uno de los países del bloque. El gobierno ruso lamentó la decisión de Milei, aunque añadía que lo consideraba su derecho soberano. En aquel momento, el recién elegido presidente de Argentina, Javier Milei, declaró su alineación en materia de política exterior con Estados Unidos, Israel y el resto de países que considera el mundo libre. Bueno,
Y nos vamos a internacional, donde la campaña en Estados Unidos es una campaña que se va encendiendo en los últimos días con gestos de todo tipo para acabar inclinando la balanza en una dirección o en otra. Una de las últimas, verdaderamente notable, ha sido una conversación que ha mantenido Elon Musk, el jefe de X, lo que antes se conocía como Twitter, con Tucker Carlson, conversación en la que ha asegurado que hay muchos famosos que apoyan a Kamala Harris para la presidencia, porque eso significaría que Donald Trump no podría llegar a la Casa Blanca y por lo tanto no podría publicar la lista de personajes importantes involucrados en abusos de menores. Con lo cual, efectivamente, Jeffrey Epstein, suicidado en prisión, ha vuelto a aparecer en la campaña electoral y, por supuesto, la gente se ha acordado de Sean Diddy Combs, que, en fin, otro que también andaba con abusos de todo tipo. Que hay muchísima gente que efectivamente está involucrada en las alturas en abusos sexuales, eso no tiene punto de discusión. Eso es algo absolutamente indiscutible, eso es algo que saben millones de ciudadanos americanos y que están absolutamente horrorizados. Que Kamala Harris es una marioneta de una serie de personajes que tiran de los hilos, como comentaba también Elon Musk, pues hombre, sinceramente cuesta mucho negar que eso sea cierto. Esta es la realidad. Y que esta gente se siente más segura dentro de lo que sería un gobierno de Kamala Harris que de lo que podría ser un gobierno de Donald Trump, pues también es cierto. Quien ahora se dirige a ustedes no es muy optimista en el sentido de que finalmente los nombres de esta gente puedan salir a la luz, pero reconoce que el riesgo es mucho mayor con Donald Trump que con Kamala Harris y comprende que haya gente por esta y por otras razones que esté más que interesada en el triunfo electoral de Kamala Harris. El creador de la red social X, antiguo Twitter, Elon Musk, aseguraba en una entrevista con Tucker Carlson que muchos famosos y multimillonarios apoyarán a Kamala Harris para evitar que Donald Trump publique la lista de los abusadores de menores. Afirma que mucha gente poderosa está aterrorizada con la idea de que su nombre aparezca en documentos o en vídeos grabados en las fiestas privadas de Jeffrey Epstein o en las fiestas del productor musical delincuente y presunto también abusador Sean Diddy Combs, que está ahora en el ojo público porque se está destapando que ha abusado de menores y entre ellos podría estar el cantante Justin Bieber. El dueño de X no ha dudado en señalar como abusadores o participantes en estas fiestas a algunos multimillonarios como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y uno de los miembros de la junta directiva que creó PayPal. Y también nombró a Bill Gates, el creador de Microsoft. Elon Musk explicó que no solo tienen que preocuparse los seguidores de Kamala Harris de que se publique la lista de Epstein, el documento de clientes, sino que hay numerosos vídeos, tanto de las fiestas de Epstein como la de Diddy, que está ahora en la palestra. Y decía Musk, entre Diddy y Epstein hay probablemente varios miles de horas de metraje. En la entrevista, Musk, que apoya, como saben, abiertamente a Donald Trump, ha dicho que la candidata demócrata es una marioneta en manos de titiriteros, probablemente, decía, incluidos en esta lista. Y afirmaba lo siguiente: no hay una mente maestra. Kamala Harris es una especie de marioneta con más de 100 titiriteros. Además, comentó al periodista que le gustaría ver una comparación entre los 100 titiriteros más importantes y la lista de clientes de Epstein. El multimillonario también se mostró sorprendido por la actuación de la justicia en el caso Epstein y lo ha comparado con la actuación de la justicia contra los partidarios de Trump que entraron en el Capitolio. Y lo decía del siguiente modo:
Es alucinante que no hayan intentado procesar ni a una sola persona de la lista de Epstein, ni siquiera al peor delincuente de esta lista de clientes. Algo que contrasta con el trato recibido por los partidarios de Donald Trump que accedieron al Capitolio. Bueno, y acabamos nuestro boletín informativo con Rusia, porque las autoridades rusas hace unas horas han afirmado que tienen información fiable que involucra de forma directa a Estados Unidos y a Reino Unido en el ataque contra el Nord Stream que se produjo en septiembre de 2022. Recuerden ustedes, los que nos escuchan habitualmente, que cuando hace más de 2 años se produjo este ataque y hubo gente que por unos días, no más de unos días, porque es que no había manera de sostenerlo, dijeron que el Nord Stream lo había volado Putin. Y hay que ver, algunos de ellos siguen en los medios de comunicación todavía, después de semejante rebuzno. Nosotros ya señalamos que efectivamente el Nord Stream lógicamente había sido volado por la OTAN. Y era así porque desde el primer momento hubo gente de la OTAN, por ejemplo un antiguo ministro polaco, que en Twitter dio las gracias a Estados Unidos por volar el Nord Stream cuando apenas lo habían volado. Esto era sabido, esto era público y era notorio. Al cabo de unas semanas, eso quedó totalmente corroborado por reportajes sucesivos de Seymour Hersh, que es un periodista americano que ganó en su día el premio Pulitzer y que inmediatamente en Occidente ya vino el silencio sobre Nord Stream porque era obvio lo que llevaban negando mucho tiempo y que sin embargo era verdad. Y no han parado de acumularse pruebas en ese sentido. El Nord Stream se vuela por decisión directa de Joe Biden, a pesar de que causa un daño terrible a uno de los aliados de la OTAN. Pero, ¿qué le importaba eso a Biden si en última instancia la guerra de Ucrania tiene como una de las finalidades dañar terriblemente a la economía de la Unión Europea y canalizar cerebros, corporaciones y capitales de la Unión Europea hacia los Estados Unidos? Pues claro, ¿y qué? Podría haber dicho Joe Biden, podría incluso haber dicho "What, son of bitch", muy dentro de su estilo. ¿Qué, hijo de perra? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Bueno, pues pasa que Alemania ahora mismo no la respeta nadie, la toman por el pito del sereno, porque si ha tolerado a Estados Unidos que le vuele el Nord Stream, pues es que no tiene media bofetada. Aquí la historia, y es donde esto se amplía, es en poner el foco sobre el papel de los servicios de inteligencia británicos en toda esta guerra. Por ejemplo, el hecho de que ha preparado a saboteadores ucranianos para que lleven a cabo misiones contra centrales nucleares rusas y demás cosas en las que son habituales los servicios secretos británicos, que por cierto tuvieron un papel muy importante en el golpe de Estado de Cataluña, que todas las fuentes otanistas y sorosianas se empeñan en ocultar, en tapar y en que no se conozca. Pero la estela de los servicios secretos británicos en el golpe de Estado de Cataluña no es precisamente pequeña, es grande y fosforescente incluso. Y ahora aparece esto, que es algo que no nos vamos a engañar, lo de la voladura se sabe, pero cuando habla de que involucra de forma directa, bueno, esto pueden ser hasta fotos del buzo americano colocando las cargas en el Nord Stream o cosa que se le parezca. Insisto, hace más de 2 años lo dijimos. Las furcias mediáticas calladas como ramonetas y por supuesto sin pedir disculpas, como no las han pedido en temas como el coronavirus y como no las han pedido en infinidad de temas. Ellos a lo suyo, al fornicio lucrativo. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha afirmado que Rusia tiene información fiable que involucra de forma directa a los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido en la voladura del gasoducto Nord Stream, un ataque que tuvo lugar en septiembre del año 2022 en el Mar Báltico. Lo definía como un ataque terrorista perpetrado por saboteadores profesionales de servicios profesionales anglosajones que fueron quienes participaron en la organización, preparación y puesta en marcha del ataque.
Además, acusa al MI6 británico y también a otros países occidentales de preparar a saboteadores ucranianos para llevar a cabo misiones contra centrales nucleares de Rusia. Estas afirmaciones las hacía este pasado lunes el jefe de la inteligencia rusa durante la cumbre a la que asistían los jefes de seguridad y servicios de inteligencia de los países de la Comunidad de Estados Independientes, una cumbre que se celebró en la capital de Kazajistán, Astana. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muy buenas noches, César, también a los oyentes de La Voz. Pero ustedes no se nos vayan, porque ya está llegando don Lorenzo Ramírez con el Despegamos para darle un niquelado en profundidad a la economía mundial y después, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa doble y sesión continua aquí en La Voz. Primero, ya lo saben, vendrá Elena Kalinnikova y nos hablará del naturismo, de la vida sana, de la existencia saludable y después daremos un salto cualitativo y nos iremos hacia la salud de la mente, hacia la salud de la psique y ahí contaremos con don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.